Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Las Cosas Como Son. Yo soy Daniel Sierra y el día de hoy nos acompaña una de las voces más emblemáticas de la música hondureña y también de movimientos sociales, ¿no?, que fueron asociados a grupos musicales. Y por ello, el día de hoy, pues, me complace presentarles a Pabellín Núñez. Bienvenido, Pabellín, ¿cómo estás? Un placer, hermano. Mira, aquí en el país, visitando amigos y amigas, sobre todo. Excelente. ¿Cómo has estado? ¿Cómo lo has pasado en estos días que has estado en Honduras? No, pues, recordando siempre todo, es ¿no? surreal venir a este país. Mira. Sí. Siempre es surreal, ¿no? Cuando empiezas a ver toda la situación política, las formas culturales tan bellas que tenemos los hondureños. Y siempre es una experiencia loca, loca. Siempre cuando me voy en otra dimensión. Honduras es un país especial. Bueno, excelente. Nos alegra mucho que estés acá y bueno, el propósito de esta invitación más que todo fue para que podamos hablar sobre el tema de la música, la resistencia, el golpe de Estado, esa etapa que fue muy importante y etapa en la que la banda, ¿no?, Café Huancasco, de la cual sos cofundador, pues fue parte importante de ese momento, de esa etapa social que vive el país. ¿Vos así lo ves? Pues yo creo que la gente lo miraba así un poco. Nosotros hicimos lo que pudimos en aquel entonces. Desde el primer día del golpe ya estábamos tocando a frente Casa Presidencial. Y de repente ya la gente nos decía la banda de la resistencia y todo eso. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer en nuestro momento y la gente lo asumió bien. Y sí, de alguna manera a nivel musical nos tomaban como si una cara reconocida, ¿no? ¿Y cómo viviste esa etapa a nivel personal y artístico, viendo que pues eran parte de ese despertar y que a través de la música estaban comunicando ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de lucha en un momento tan crucial, tan decisivo, tan difícil? Es que fue también un momento raro, ¿no? Porque nosotros veníamos de la música protesta. O sea, estábamos acostumbrados a públicos de 50 personas en un bar, en un café. Y de repente viene todo esto, ¿no? Ya eran miles y miles de personas en los conciertos y era una sensación rara al principio también, pero era como muy satisfactoria. Cuando mirabas la gente emocionada, apoyando el arte, cosa que fue muy importante en la resistencia, en el golpe de Estado. La gente asumió el arte de una manera muy desenfrenada. Nos abrazaron a todos los artistas en resistencia, incluso nos incluyeron en los espacios de decisiones. A los artistas nos invitaron para la Asamblea Nacional Constituyente que se hizo, el primer ensayo en el Instituto Central, pues nos dieron una acreditación para participar como delegados y siempre nos trataron así y yo creo que uno de los grandes aciertos del movimiento popular fue haber abrazado el arte como lo hicieron. Bueno, y hasta la fecha lo seguimos viendo. Sí, yo recuerdo que antes del golpe de Estado ustedes formaban parte de varios festivales, los invitaban a tocar en diferentes bares con diferentes públicos. ¿Cuál fue la diferencia de pasar de eso a pasar a hablarle a todo un pueblo, ¿no? Y un pueblo en resistencia que en ese momento estaba resistiendo a los militares, la represión militar, policial y obviamente tratando de revertir un golpe de Estado, que fue un crimen contra la democracia en ese momento? Es que pasar de ser músico, porque antes, como vos decías, éramos músicos, por decir así, a de alguna manera convertirte en vocero musical, porque ya después Huancasco se volvió importante por la palabra. Ya no era musicalmente, hacíamos muchos esfuerzos, pero creo que la gente no nos seguía por nuestro esfuerzo musical, era más la palabra siempre. Y eso era muy interesante porque se nos acercaban jóvenes a decirnos, yo entré al movimiento por las letras de ustedes. Y es como, yo aprendí mucho de estas cosas gracias a las letras de ustedes. Entonces ese cambio fue bastante radical, ¿no? De pasar de la imagen de artista del escenario a pasar ya a la imagen de actor social. Bueno, y qué curioso porque muchas de esas letras que yo recuerde, yo las escuchaba desde antes del golpe de Estado. Ajá. Y una vez se da el golpe de Estado y tantas de esas letras cómo encajaban perfectamente con la coyuntura y el momento que se estaba viviendo. De hecho, ninguna canción que aparece en el disco que fue lanzado en el 2009, en pleno golpe, fueron escritas después del golpe.
Sí, O sea, yo que en recuerdo el que, escenario ninguna. por Todas ejemplo, fueron El Club de los Idiotas fue una canción que pegó tan bien en ese momento. 2007 esa canción Sí, por ahí. Después teníamos canciones del 2006. sí. Camila fue como del 2003, estaba jovencito yo. Y como decís vos, llegó el golpe de Estado y de repente era como que todas las letras Todas calzaban. encajaban, sí. Pareciera que realmente fue escrito este álbum para el golpe, para esa coyuntura, pero ya era de Pero antes. fíjate que cuando me preguntaban justamente por eso, yo les decía, es que el golpe de Estado simplemente fue algo anunciado de lo que ha pasado siempre, porque nosotros simplemente estábamos hablando de Latinoamérica, de lo que viven nuestros pueblos, de lo que habíamos vivido como país, con la época de desaparecidos, dictaduras antes, militares, y al final nosotros solo estábamos haciendo una recopilación histórica de alguna manera. A eso quería llegar. ¿Crees que el golpe básicamente le dio más peso al mensaje que ustedes ya estaban dando a través de su Sí, música? definitivamente. No, fue el eco. Como te digo, antes éramos músicos de bares, como decía. Ya éramos populares en Tegucigalpa, Sí. ¿no? Ya se escuchaba la música, pero esa fue una plataforma, de repente ya era un tema nacional y se volvió, se explotó después y ya no sabíamos qué hacer nosotros mismos. ¿Qué sentiste en ese momento en el que tocaste el 28 de junio, ese mero día del golpe de Estado, frente a Presidencial? ¿Cuál era el sentimiento? Mira, fue una historia, una anécdota interesante porque el día antes del golpe de Estado nosotros estábamos dando un concierto, que era un concierto para incentivar a la gente a ir a votar. A votar en la encuesta del Sí. 28 de junio. Entonces, pongámosle que a las 3 de la madrugada seguíamos todavía en el toquín y como a eso de las 5, cuando ya habíamos terminado y cada quien a dormir, nos avisan del golpe de Estado. Y justamente estábamos con todos nuestros instrumentos y nos los llevamos ahí nomás. Todas las 8 de la mañana estábamos enfrente de Casa Presidencial y ahí nos pusimos a tocar. Había mucho desconcierto. No sabíamos qué estaba pasando. Creo que a todos nos agarró de golpe, el golpe, valga la redundancia. Y era un ambiente raro, ¿no? Al mismo tiempo estábamos escuchando, viendo la tele y viendo cómo le ponían la banda a Micheletti. Entonces la impotencia era fuerte. Pero al mismo tiempo teníamos la esperanza de que tal vez no pasa, tal vez revertimos esto. Y de repente también el miedo se empieza a mezclar, ¿no? Porque lo que has leído en los libros es que después de un golpe de Estado sigue La persecución. las desapariciones, y de alguna manera no sabíamos en qué. Y de hecho ese día del golpe fue uno de los días más terribles. Esa noche, por ejemplo, fue una pesadilla. Nos encerraron en frente de Casa Presidencial, estaba lloviendo, los policías hacían tiros alrededor de nosotros para amedrentarnos. Y entonces pasamos una noche así, el 28, sin saber si nos iban a matar, si nos iban a... Y ese día fue muchos sentimientos encontrados y recuerdos de todo tipo. Bueno, precisamente de eso quería que habláramos ahora sobre el tema del miedo, la represión, la persecución, porque ustedes lo enfrentaron inclusive al ser reconocidos en su momento ya como la banda de la Resistencia prácticamente, o sea, donde habían conciertos de la Resistencia y estaba Café Huancasco dando su mensaje a través de la música. En ese momento, me comentabas que ustedes tuvieron un concierto antes del golpe de Estado, es decir, que ya había cierta cercanía con el gobierno del entonces presidente Claro. Manuel Zelaya. ¿Cómo llegaron a tener esa cercanía con el mensaje que ustedes tenían con un presidente que en ese momento era del Partido Liberal, Sí. un partido que históricamente ha sido de derecha? ¿Cómo ustedes abordaron eso, ese acercamiento, cómo fue? Es interesante porque obviamente nosotros veníamos de movimientos populares, de la izquierda radical, como le gusta decir, ¿verdad? Y marxistas y toda la cosa, ¿verdad? Pero nos volvimos muy fanáticos de todo este movimiento de América Latina con Chávez. Allá por el 2001 dábamos clases de los primeros panfletitos que salían de Chávez, del pensamiento de él, en las universidades. Y no, cuando el presidente Zelaya empezó a voltear su mirada hacia ese proceso, que fue un proceso latinoamericano, ¿no? Y cuando él empezó por esa línea, nos empezamos a sorprender primero. Cuando lo empezábamos a escuchar hablar, cuando hacíamos reuniones para él sociabilizar sus ideas con el movimiento popular, porque así fueron los primeros acercamientos.
el movimiento popular lo llamó el presidente a que se sentaran con ellos y les dijo, miren, esto es así, 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 estas cosas se pueden, esto no, esto es con el Congreso, esto es la Asamblea Nacional Constituyente, y ahí nos empezaba a hablar. Y no, se fue convirtiendo en un tipo de cercanía ideológica bastante fuerte y nos sumamos al proceso, que no empezó con el golpe de Estado. Ya venía el presidente Zelaya con un proceso encima, ya venía con todo esto del socialismo del siglo XXI y desde ahí ya nos unimos a él y al proyecto, digamos. Ya cuando vino el golpe de Estado, pues fue el concretar simplemente lo que ya estaba pasando. Yo recuerdo que en su momento ustedes incluso le enviaron una carta al expresidente cuando él estaba estaba en la Embajada de Brasil. ¿Cómo llegaron a ese punto? O sea, de convertirse, de ser músicos, a convertirse en una parte tan fundamental para la resistencia, para el movimiento de ese momento, para la lucha de ese momento. Y posteriormente, obviamente, en la lucha contra la narcodictadura, como se le ha llamado al gobierno de Juan Orlando Hernández, ¿no? O sea, ¿cómo se da ese momento en donde pasan de ser músicos a ser una parte fundamental? Es que más bien yo siempre lo he visto al revés. ¿Cómo pasamos de ser militantes a músicos? Porque, por ejemplo, yo vengo de la lucha. La primera vez que yo agarré una guitarra y canté en vivo es porque sentí la presión, porque estábamos en huelgas estudiantiles todo el tiempo. Yo soy de la pedagógica. Teníamos un movimiento muy fuerte, éramos gobierno estudiantil en algún momento. Y de alguna manera tuve que sacar la guitarra para expresarme, ya el discurso ya no bastaba, ya nos dábamos cuenta que estaba desfasado también el megáfono y empezamos a apostarle al arte. Entonces, más bien el movimiento y la lucha me fue arrastrando a ese punto. A ese punto. Entonces, ponerle que antes yo más bien ya conocía a Juan Barahona, ya habíamos andado con Carlos H. Reyes, con Berta, ¿sí? Todos estos movimientos ya éramos familia. Ya ustedes ya eran parte de ellos antes de todo esto. Antes de todo esto. Y más bien fue toda la coyuntura la que nos mete un poco a la música. Y toca asumir. Nos tocó asumir porque no era fácil al principio porque de alguna manera que yo por lo menos quería que me vieran como una persona de ideología, ¿no? Soy profesor, entonces me gustaba más que me vieran como una persona de estar ahí enseñando, compartiendo ideas. Al principio del golpe, de hecho, milité en los primeros espacios de formación política que hicimos con el FNRP y anduve en ese... Pero de alguna manera siempre me fue orillando la realidad que no, Pavel, a vos la gente no te conoce por esto, te conoce por esto otro. Al principio era como un balde de agua fría, ¿no? Pero terminamos comprendiendo que así era y que nuestra lucha iba a ser esa trinchera, la música, y la dejamos como trinchera. ¿Y hay algún concierto o algún momento durante algún concierto en particular que te haya parecido impactante durante esos meses que le siguieron al golpe de Estado? Bueno, está el concierto Voces contra el Golpe, que fue, me atrevo a decir, el concierto más grande de las últimas décadas de bandas hondureñas. Sí. Aunque cerró Guaraguao esa vez, ¿no? Pero fue un concierto desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Estamos hablando de 50,000 personas. Ni el Manifiesto se llenaba tanto. No, eso fue donde quedaba el polideportivo de la universidad. Ahí era un campo completo. Todo eso estaba hasta afuera. Era una cosa increíble ese concierto. Y comenzó a las 10 de la mañana, bandas hondureñas todo el día. Café Huancasco cierra en la noche. Y ahí viene un grupo argentino que había venido, Las Manos de Felipe, y viene Guaraguao a hacer el cierre. Ese concierto fue interesante, pero a mí me gustaban mucho los conciertos de barrio, porque Huancasco hizo 1,000 conciertos en esa época. Cada semana eran 2, 3, cuando estábamos en el mero golpe. Porque no solo eran los conciertos grandes de la resistencia, eran las colonias, los barrios, que nos decían del Hato de Medio, fíjense que tenemos una actividad ahorita, pueden llegar a tocar. Y ahí desconectados con una guitarrita. Y entonces hubo muchos así conciertos. Así en las comunidades, en aldeas. Qué interesante. Allá con campesinos, le dimos vuelta a todo el país. Era como un unplug de Café Huancasco, pero en tu barrio, pues, o sea. Sí, esa parte me gustó, ¿no? Conocimos el país. Sí. Bueno, después nos llevó afuera del país también todo esto de la música. Pero esos conciertos fueron muy especiales también en las aldeas. Recuerdo uno en Santa Ana, alguna vez allá con los Copines. Eso fueron interesantes. Yo recuerdo, hablando de conciertos y específicamente del Manifiesto,
yo recuerdo que, bueno, el manifiesto era enfocado en otra cosa, otro tema. Era el VIH y la lucha contra el VIH y dar información, ¿no?, de la gente que vive con VIH para acabar poco a poco con ese estigma. Pero recuerdo que ese concierto era patrocinado por medios que apoyaron el golpe de Estado, entre ellos el Heraldo y otros medios que no recuerdo, pero el más emblemático fue ese, el Heraldo, ¿no?, que era uno de los patrocinadores. Y recuerdo que ustedes tocaron en ese evento y les sacaron un letrero enorme que decía "Sí fue golpe". Fue golpe. O sea, ¿cómo fue planificar eso? En algún momento les dijo, bueno, creo que Fernando Varela era uno de los organizadores, Él aunque era el productor. en algún momento les dijo como, miren, ve, tal vez no metamos este tema en el concierto, tratemos de no irnos tan políticos. ¿Hubo algo así? No. ¿Y cómo decidieron ustedes hacer eso? ¿Y qué Justamente. reacción hubo después? Justamente ayer nos vimos con Fernando Varela. Ah, sí. Estuvimos rememorando todo esto, los dolores de cabeza que le dimos. Ajá. Porque, bueno, él trabajaba con patrocinadores y todo. Y Claro, todas sí. las culpas eran para él después. Pero no, había mucha irreverencia en ese momento y estaba la frase de ese entonces era "fue o no fue golpe". La derecha por un lado, no fue golpe. Y en esa no nos habían dicho nada de... Fernando nunca nos cayó, nunca nos dijo, siempre supo cómo era Café Huancaco, ¿no? Y nunca fue decirnos no hagan esto. Pero queríamos hacerlo un poco sorpresivo, entonces nos subimos al escenario, llevamos un rótulo, todos nos quedaron viendo que van a hacer esto. Y antes yo hice una cosa, agarré un periódico, el Heraldo justamente, y lo rompí en medio del público. Y después escribimos el letrero gigante, "Fue golpe". Fue golpe, sí. La gente enloqueció. Sí, yo recuerdo ese momento, estaba ahí y realmente fue como, hey, miren lo que está pasando. Y estaba el patrocinio de estas empresas de telefonía. Bueno, habían bastantes marcas ahí. Yo dije, Sí. ok, o sea, ¿sentiste que fue un momento disruptivo eso, haber hecho eso? ¿Que tenían que hacerlo? Es que sí, yo creo que de alguna manera teníamos una reverencia que es bien propio de la música, ¿no? De los músicos, y más cuando haces música protesta y cuando sos de izquierda y ñangar y marxista y todo esto. Entonces hay un tipo de irreverencia adentro que te hace hacer estas cosas porque es adrenalina también. Estamos en medio del golpe y todo esto, pero al mismo tiempo estás en un escenario y eso ya de por sí es adrenalina. Correcto. Y estás viendo a gente con banderas del partido, gente con banderas de la resistencia, y todo eso te vuelve más, te arrecha, ¿no? Y ya empiezan a salir cosas de este tipo, algunas son planificadas, otras no. Siempre salieron cosas así escandalosas. Bueno, esto es parte de las experiencias positivas, ¿no? El hecho de que este concierto Voces contra el Golpe haya tenido tanta afluencia de personas, lo que pasó en este concierto de Manifiesto, pero hubo otros conciertos donde lamentablemente sí se registraron situaciones que me imagino ustedes no estaban deseando que sucedieran. Hablo específicamente de ese concierto donde hubo represión el 15 de septiembre de 2010. Eso fue en San Pedro Sula. Esto fue una historia amarga. Era un concierto. O sea, ¿cómo sentiste en ese momento que al estar en un concierto llegaran a reprimir? O sea... Es que fue una locura porque había habido marcha y toda la gente después se fue al Parque Central porque ese iba a ser el cierre, Café Huancaco. La gente llegó, nosotros habíamos empezado a tocar los primeros acordes y de repente no entendíamos qué estaba pasando. Bombas lacrimógenas en el escenario, militares por todos lados. En ese momento había mucho desconcierto. De hecho, dejamos todo tirado y salimos con niños. Habían niños ahí. Hubo una persona que murió en ese concierto, intoxicada por la bomba. Y hicieron maldades. Después le pusieron la tanqueta a todo el escenario, los instrumentos, destruyeron todo, totalmente, todo. Fueron pérdidas. Sí, yo recuerdo que incluso en los medios internacionales se cubrió esto. Esa fue una ¿Tuviste la noticia. oportunidad de hablar con un medio internacional, con CNN, si no me equivoco? Fueron varios, en Italia, en Alemania nos llamaban, porque esto se extendió bastante por Latinoamérica, en todas partes. Porque además era exactamente el cambio de gobierno de Pepe Lobo, que supuestamente se había limpiado la cara del Partido Nacional. Sí. Y la primera represión con que sales con esa. Que habían dicho que iban a tener un gobierno de integración, en donde inclusive metieron a César Ham, que fue parte de los movimientos de ese momento. Sí, era ese. Y el mensaje primero que nos manda Pepe Lobo es que les reprimimos el arte. Un concierto, no sabíamos cuál era la lógica de la policía, de quienes ordenaron esto, ¿no?
Héctor Iván Mejía. Ese era el Sí. jefe de la policía. Lo demandamos, tenemos una demanda contra él todavía hasta la fecha. Desde ese entonces hasta hoy. Desde ese entonces hasta hoy ahí quedó una demanda, tenemos demanda de jodido. Y fue interesante porque también nos demandaron a nosotros. Ah, sí. La compañía de sonido, que fue la que alquiló todo el equipo, Ajá. a ellos les destruyeron todo también. Hmm. Y como quienes teníamos el contrato con ellos éramos nosotros, entonces la empresa de sonido entonces nos tocó pagarles el equipo y nos tocó recuperar todo nuestro instrumento. Fueron pérdidas. Sí. Pero nos abrazó muy lindo el movimiento popular. ¿Qué pasó después de ese 15 de septiembre? Pues que las juventudes después nos estaban armando un concierto aquí en el Coliseo, que también lo llenamos, y para ayudar a recabar fondos, y por ahí otras, Berta Cáceres también nos movilizó con el Copín y nos hizo ahí una colecta, y así fuimos saliendo. Nos armaron una gira por Estados Unidos, ahí andábamos vendiendo discos, cobrando entradas, y todo eso fue para pagar deuda. Durante este tiempo recibiste amenazas a muerte. ¿Cómo lidiabas con la salud mental, tomando en cuenta el estrés bajo el cual estabas? Pues eras una figura visible en ese momento. Y contanos sobre eso, si recibiste amenazas a muerte, cómo se dio esa situación. Sí, creo que todo lo que pasamos esa época nos tocó eso de las amenazas. Yo creo que tengo algunos 8 casos de cuando se hizo la Comisión de la Verdad. Tuve algunos 8 expedientes ahí por secuestro de mi madre, por amenaza a muerte, por el concierto y así. Y eso no era lo más estresante, pienso yo. Pienso que porque uno tampoco tenía miedo, estábamos muy Envalentonados, sí. Sí, estábamos con muchas cosas y esas cosas nos daban, parecía que nos crecía el currículum más bien. Pero todo el tema de la represión y de la velocidad a la que había que actuar en ese momento, eso sí nos hacía bastante mal a la cabeza. Y en mi caso yo tenía muchos problemas, o tengo, de cerebro, y no nos hizo nada bien. Yo creo que la generación del golpe es una generación traumatizada también. Y eso creo que hasta es digna de estudios, porque es una generación que quedó bien traumada. Todavía hablamos entre amigos y nos decimos, oíme, vos tenés pesadillas con policías. Y me dicen, sí. Y yo les digo, oye, es que yo también todavía tengo pesadillas que me están persiguiendo policías y me están persiguiendo. Y son como pesadillas recurrentes. Y cuando lo hablamos con los demás compas y las demás compas es parecido. Entonces vivimos tantas cosas feas, represiones diarias, manifestaciones de 160 días consecutivos. Por ejemplo, cuando empezó el golpe, no dejábamos la calle y cada día era represión fuerte. Mirábamos compas caer y ya entonces se volvía un poco... Entonces sí, yo creo que mentalmente nos hizo muy mal a toda esa generación, ¿no? que estuvimos ahí. ¿Cómo enfrentaron esa presión? ¿Cómo tomaron la decisión de decir, ok, estamos sintiendo esto, nos está pasando esto, pero vale la pena seguir adelante, vamos a continuar con esta lucha? Es que hay un momento que ya te debes a la gente, y eso es lo que nos pasó con Huancasco. Ya nos dimos cuenta que ya no éramos simples músicos, por decir así, que animaban la fiesta, sino que ya era gente que ya nos tomaba con un poco de seriedad, a veces hasta mucha, porque ya nos miraban como imagen un poco más política de vez en cuando que musical. Y a veces si yo decía una tontera ya me salían a atacar, ¿no? Y yo les decía, yo no soy político, soy músico, déjenme decir lo que quieran, déjenme ser irreverente. Pero entonces cuando ya la gente lo empezó a asumir como que era algo importante por el movimiento, ahí tuvimos que decir, bueno, esto tiene que continuar. De hecho, alguna vez se iba alguno de los músicos, reflexionábamos, ¿será que tenemos que dejar el proyecto? Bueno, en un momento me fui yo, ya más adelante, y volvimos a reflexionar, ¿será que terminamos con el proyecto? Y siempre la conclusión fue, no se puede. Es que no se puede. Era más una cosa más que de nosotros, ¿no? Hemos estado ahí, estuvimos ahí, no nos vamos a dar vuelta ahora porque una persona no esté, porque 2 personas no estén. Nadie es indispensable al final y todos somos indispensables al mismo tiempo. Correcto. Y tuvimos que quedarnos ahí insistiendo hasta la fecha. Bien.
Hablando específicamente de la música, tenés canciones como El Club de los Idiotas, Renacimiento. ¿Cómo fue escribir estas letras en un momento en el que muchos básicamente estábamos todavía dormidos o no entendíamos el trasfondo de estas líricas? ¿Cómo fue, escribirlas, componer la música y lanzar ese mensaje? ¿Sintieron en algún momento al inicio que había cierta resistencia a ese mensaje? Sí, antes del golpe, aquí salir con un discurso de señalar a los ricos, aquí era como... Era un crimen, pues. O sea, crimen. ¿cómo te vas a poner a creer? Sí, ¿cómo te vas a poner a creer que nuestro cardenal va a ser así? ¿No? Ajá. Y antes era, no me toques la religión, no me toques... Era otro ambiente Pero te voy a contar una anécdota del Club de los Idiotas interesante, Ajá. porque siempre me han preguntado de dónde viene esa canción, Sí. ¿verdad? Que si es del Congreso Nacional, que si es de aquí. Pero es una anécdota que tuve. Yo trabajaba de electricista en ese entonces. Yo estaba jovencito, ¿no? Venía saliendo del colegio de un técnico, entonces trabajaba de electricista. Y una vez nos trae un personaje bastante oscuro de este país que se llama Billy Joya, al cual le mando un saludo porque espero que le caiga la justicia pronto, algún día. Pues no sé qué contrato hizo con el jefe y nos mandaron a hacer un trabajito de reparación a un lugar que nadie sabía dónde era. Estaba la campaña de Maduro en ese entonces. Pues era un lugar súper raro, bajábamos la grada y de repente abren las puertas y era como un call center, un centro de operaciones, con mujeres trabajando, gente caminando, fotos de Maduro, todo lo que va diciendo la canción, una sala gigante repleta de hombres, 2 o 3 mujeres. Y fue para mí surreal, porque verlo antes del golpe, ver ese tipo de cosas, cómo operaban los cachurecos, y yo ya era anti todo eso, ¿verdad? Entonces era como asco, y al mismo tiempo se convirtió en canción, mira. Muchas canciones salen así, de experiencia chiquitita. ¿Cómo es que yo no me imaginaba una anécdota así? O sea, que entraste a un cuarto, una sala grande ahí, tipo centro de operaciones, como en las películas, ¿no? Sí, y la canción es eso, es como el soundtrack de eso que vi. O sea, en teoría podríamos decir que Billy Joya fue como una pieza ahí Eso nunca lo pensé. en la creación de la canción El Club de los Idiotas. Wow. Él es el idiota mayor. Bueno, en la foto del track deberían ponerlo entonces. Eso ni yo lo pensé nunca. Bueno, es lo que me estás contando, ¿no? Sí. Sobre estos conciertos que tenías en comunidades con la gente, ¿qué anécdotas recordás que te hayan así impactado? Más allá de la gente saludándote, abrazándote, algo que haya sucedido ahí que hayas dicho, hey, por esto es que vale la pena. Es que son tantas, vos. Recuerdo conciertos Recuerdo uno aquí en una comunidad de Francisco Morazano, recuerdo ya si de Santa Ana o más adelante, que ese fue un concierto lindo en una calle de tierra, lloviendo, y toda la gente se quedaba ahí. Ese tipo de cosas eran interesantes, por ejemplo. No había ni lluvia ni nada que parara. Cosas que se recuerdan mucho en estos conciertos es estar tocando con el muro de militares detrás. O sea, estábamos el concierto, la gente y el muro de militares atrás esperando, y nosotros estábamos ahí tirándoles directamente. Entonces, ¿qué podría recordar? Es que son tantas cosas, bro. Es que fueron muchos conciertos. Fueron muchos, como te digo, cuando empezó el golpe de Estado, este país se movilizó en todas partes. No solo era la marcha que se hacía del centro acá, ¿verdad? Sino que estábamos hablando que cada colonia, el Hato de en Medio, el Porvenir, cada colonia estaba haciendo sus actividades. Y muchas de las actividades, una anécdota, ya me acordé de una interesante. Un tipo que conocí que estaba súper loco y que había caído a la cárcel, que no sé qué, era un súper loco. Alguna vez de niño lo conocí. Y justamente el día del golpe me lo encuentro luchando y me dice, hey, qué buena onda, me dice. Que no sé qué. Y le digo, ¿cómo vas? Le digo, siempre, ya renovado. Me dice, ahora con la lucha. Se me vino a la mente. Y fueron muchos conciertos. Eran 3 por semana, una cosa de loco. Bueno, qué bonito que lograron tener ese impacto en las comunidades, pese a que en ese momento hubo censura por parte del aparato mediático. ¿Esa censura, vos crees que sigue vigente el día de hoy? Bueno, hemos visto los medios de comunicación. ¿Cómo calificás el actuar de la mediática corporativa? E incluso aquella que no es corporativa, pero que sigue los intereses de la derecha. Por ejemplo, medios que han sido financiados por USAID.
¿Cómo ves todo eso? Fíjate que para Café Huancasco la censura fue muy fuerte. De hecho, nosotros nunca fuimos reconocidos, no teníamos artículos en ningún periódico, en las radios no nos sonaban. Alguna vez recuerdo que Fernando Varela me llamó una vez, Mirna por ahí, me dijeron, pusimos una canción tuya y nos llamaron la atención de Emisoras Unidas. Entonces era una censura bastante fuerte. Prácticamente éramos súper populares en las calles, pero a nivel mediático no nos conocía nadie, ¿no? No habían invitaciones a foros, no había nada de de eso. nada, ni premiaciones, que los premios extra, que todo, y no existíamos en todas esas cosas, que los premios El Heraldo y que no sé qué. Pese a que eran una banda súper emblemática. Éramos la banda que más llenaba y la que más sonaba, o sea, en las hicimos calles. récord de ventas de discos en la época. Que en ese entonces vender discos en físico, hay que decirlo, o sea, era difícil. Hicimos 3 tirajes del disco. Y se le vendió bastante, ¿no? Se vendió bastante, pero no estábamos en los medios, no sonábamos en ninguna. Y te lo diré, ya que me preguntabas de cómo es actualmente, sigue igual. Sigue igual. La música protesta no la suenan los medios de comunicación corporativos, todos estos medios de derecha que pasan hurgando y molestando al gobierno, defendiendo a las 10 familias, pues estas igual, a la música protesta la tienen totalmente eliminada, la tienen censurada completamente. Entonces habemos bandas como Café Huancasco y otras compañeras o compañeros, Mario de Mesapa, Carla Lara, que no sonamos en la radio hasta la fecha. Y por suerte ahora con nuestro nuevo gobierno se han abierto espacios, ¿no? Espacios como este, espacios como Radio Nacional, como Canal 8, donde ya empezamos. Ya nos dicen, sacaste un videoclip, lo vamos a pasar, cosa que antes nunca había pasado. Un videoclip mío no ha salido nunca en un canal de esto. Y otra cosa, que nosotros nunca trabajamos con patrocinadores. Nunca nos patrocinó una marca directamente. Por 2 razones. Una, porque no queríamos meternos con nada privado. Y segundo, porque nadie privado le quería apostar a Café Huancasco, a darnos dinero. Entonces sí, la censura, digamos que fue nuestro... El talón de Aquiles, por así decirlo. Sí. Pero ¿te imaginaste alguna vez que tu música iba a marcar tantas vidas? O sea, hablando específicamente de la gente que estuvo luchando en las calles, que resistió al golpe de Estado, que al día de hoy siguen resistiendo. No, yo creo que no. La música simplemente fue una pasión de este niñito, de este chiquito. Empecé con el piano, después la guitarra, fue una obsesión. Escribir desde pequeño, componer canciones es algo que me obsesiona mucho, escribir. Y no, cuando uno está en ese rollo creo que no piensa en cuál va a ser el alcance, ni siquiera piensas en eso si vas a ser popular o no popular o eso de la fama y todas esas son cosas que van llegando. Y con Café Huancasco fue así, fueron llegando y de alguna manera fue rápido, porque hay un momento que tuvimos que tener un baño de realidad. ¿Qué está pasando? Hay mucha gente que nos está viniendo a ver, gente que nos abrazaba y nos decía gracias, gracias, gracias por esto, jovencitas llorando, ¿no? Y los otros días, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que la música protesta se convierta en música popular? Eso fue inédito y fue con el golpe, fue gracias a la resistencia y al movimiento que tuvimos. Bueno, hemos hablado sobre la música, sobre el impacto que tuvo Café Huancasco en ese momento tan crucial, post-golpe de Estado y todo lo que vino después, hablando específicamente de la lucha que emprendió la resistencia hondureña, todo con un solo propósito, la refundación del Estado. El 28 de junio, básicamente, viene la población hondureña, un gran sector de la población hondureña abre los ojos y dice, aquí el problema es el sistema, hay que cambiar este sistema, hay que refundarlo. Actualmente, la presidenta de la República es Xiomara Castro, que fue parte de todo ese proceso, ¿no? Lideró a la resistencia en las calles en su momento, estuvo ahí al frente de las movilizaciones, Sí. plantándose a los militares, plantándosele a la policía, y ahí estuvo. Sí. Ahora que ella es presidenta, ¿cómo ves ese proceso de refundación? ¿Crees que estamos más cerca de esa refundación o que estamos muy lejos todavía de eso? Creo que el camino empezó. Y empezó, como decís vos, desde que andábamos en la calle con la misma presidenta Xiomara. Ella a la par de nosotros y en primera fila además. Creo que el proyecto de refundación no necesariamente empezó con el gobierno, ¿no? Empezó desde que se nació la idea de oponerse al sistema.
La idea de refundar la forma de pensar, la forma de concebir la economía, la religión, el Estado y todo esto. Y no cabe duda que ahora que empezó el gobierno de la presidenta, creo que sí se ha desarrollado muy fuerte el proceso de refundación. Creo que se ha avanzado mucho, creo que sí se ha logrado depurar el Estado bastante, pero todos sabemos que tenemos el poder, esa es otra cosa, ¿no? Tener el poder en un mundo donde las corporaciones y las industrias y las empresas transnacionales tienen el poder verdadero. Entonces nos preguntamos qué es la refundación, ¿es lograr acabar con ese sistema o es un proceso? Yo creo que es un proceso y que va muy bien, y no dudo que con Rixi, que está llevando ese discurso muy bien, el discurso de que hay que plantársele a todas estas familias, que hay que plantársele a todo este sistema económico. Y lo vamos a lograr, no lo tengo en duda, creo que sí, porque el camino ya se empezó desde el 28 de junio, ha seguido reforzándose ahora que con el gobierno de la presidenta y va a seguir con Rixi. Bueno, me comentás que para vos el proceso va marchando, va avanzando, pero ¿crees que hay elementos en donde todavía hace falta trabajar, digamos? Quizá la parte de la politización de la sociedad, porque mucha gente todavía es influenciada por este discurso de Cuba, Venezuela, que nos van a quitar las casas, que si tengo 2 carros me van a quitar uno. O sea, ¿qué crees que hace falta como para que más sectores de la sociedad abracen este proyecto? Yo le apuesto mucho a los proyectos de la presidenta con el Ministerio de Cultura, con todo esto de la nueva casa editorial. Se está trabajando en un sello discográfico ahora. Yo le apuesto mucho porque el arte tiene mucho poder. Un libro. Correcto. Un libro tiene mucho poder. Porque algo de lo que carecemos en este país es memoria histórica. Entonces pareciera que sí, a muchas personas de aquella época del golpe como que se les ha olvidado. A muchas personas les ha pasado. Porque están ante un ataque demasiado fuerte de los medios de comunicación y todo este discurso de Venezuela y Cuba, que es tan ridículo, les pega de alguna manera. ¿Cómo contrarrestas eso? Con cultura, con lectura, con... Yo pienso que en aquel momento hacíamos mucho escuelas de formación, nos entrenábamos mucho para la lucha. Se hizo un proyecto nacional de formación política. Ahí anduve metido yo, anduvimos por todas las comunidades del país. Entonces yo creo que deberíamos y tenemos que seguir insistiendo en esa parte, en la formación política, porque al final no son ni malas intenciones, son debilidades ideológicas las de muchas personas. Y para mí es el único camino, la educación política. Y no sé si se ha mejorado, si hemos retrocedido en eso, pero pienso que tenemos que seguir avanzando y más rápido en esto. Bien. Hablando sobre los medios de comunicación, porque hablábamos sobre que mucha gente, de repente por eso mismo, la falta de formación política, la falta de lectura en muchas ocasiones, es la que causa esto, ¿no? Que mucha gente sucumba a ese cerco mediático que se impone desde los medios tradicionales y corporativos. Ese papel que tienen hoy en día de orientar la opinión pública, ¿crees que es diferente al de 2009 o crees que sigue siendo igual en cuanto a su estrategia? Porque vemos que... Estuve viendo a Renato hace poquito diciendo que cambiaron, que ya no son los mismos de aquella fecha. Son lo mismo. Son lo mismo y más voraces. Y obviamente la prensa independiente está haciendo mucho, ¿no? Pero los medios corporativos tradicionales, que sabemos los nombres de ellos, es que sus agendas son claras siempre, ¿eh? Siempre es atacar al gobierno, siempre es atacar nuestro sistema, nuestro modelo ideológico, siempre es ahí, defendiendo los intereses de los ricos, porque ellos defienden los intereses de los ricos porque son los ricos los que los patrocinan, evidentemente, así como patrocinan a Salvador Narrala y a las oposiciones en general. Entonces yo no sé si decir que los medios de comunicación tradicionales han cambiado su discurso, porque puede ser que por la coyuntura en aquel entonces, sí es cierto que eran un poco más punzantes, eran más cínicos, digamos,
por la coyuntura. Y no había tanta información como hoy en día, o sea, era mucho más fácil engañar a una sociedad o orientarles el pensamiento por un lado, porque la información no fluía tanto como hoy. Es que no teníamos redes sociales, no teníamos celulares móviles, por eso casi no hay videos ni fotos del golpe, hay muy pocos. Pero fueron cientos de manifestaciones y si te fijas ahí, no hay mucho. No teníamos todo eso. Entonces, digamos que los medios de comunicación eran eso, más cínicos. Ahora que hay más información, que ahora ya la gente no se deja llevar tanto por esto, uno mira y pareciera que se han ablandado en su discurso, pero en su accionar siguen siendo iguales. Siguen siendo oposición seria que defiende derechos de las clases pudientes y de los partidos tradicionales de este país. Yo ahí les sigo viendo el mismo modelo, el mismo guión y el mismo actuar. Aunque digan que ya son diferentes porque se quieren acomodar ahora al nuevo gobierno, ¿no? Que ya no les paga pautas como antes. ¿Crees que eso es lo que andan buscando? Como claro, siempre. Deme pauta. Siempre. Ellos andan detrás de eso siempre. El periodismo tradicional ya hace mucho que ya colapsó. Sí, colapsó. Como decía Correa, ya no es la verdad del periodista, sino del dueño de la imprenta. Entonces... ¿Qué es la opinión, básicamente, del dueño del medio? Eso es. No siempre apegada a los hechos, sino a los intereses del dueño del medio, ¿no? Que tiene mucho sentido, la verdad. Sí. Vos defendés bastante el mensaje del actual gobierno, el mensaje que va enfocado, ¿no? en lo social. El proyecto de refundación, hemos visto en tus redes sociales cómo lo defendés y recibís ataques de ciertos grupos. ¿Cómo calificás esos ataques que a veces se enfocan en cuestiones bien banales? En lugar de cuestionar el mensaje como tal y la profundidad de este. Es que eso es interesante porque a mí me tiran mucho hate, como dicen, y me acusan de muchas cosas tremendas. A veces da un poquito de cosita porque me han dicho que yo soy empleado que soy cónsul de Francia, que allá me tiene un trabajo el gobierno, que yo vivo de eso, que cuando vengo a Honduras es porque me trae el gobierno, que mi esposa se inventaron una vez, era la viceministra de no sé qué. Dios mío. Yo en Francia, lejos. Y me pasan tirando mucho con esa, digamos. Da lástima un poquito, ¿verdad? Da lástima porque oíme, ponete a leer mis canciones, por lo menos, y si vas a tirarme, tirame de ahí. Por eso hace poco les tiré una tiradera también. Es como si me vas a contestar, contéstame con los mismos argumentos con los que te estoy tirando. Vi una discusión que tuviste en X con un personaje de la oposición y me llamó mucho la atención. Yo sé que has sido profesor de matemáticas, o sea, tenés tu currículum. Sí. Y estabas cuestionando a alguien y le estabas preguntando, ¿y vos qué estudiaste? ¿Dónde están tus títulos? ¿Cuál es tu preparación? ¿Esta persona te respondió al final o no? Evadió. ¿Y por qué crees que te buscan atacar por ese lado y cuando ya le sacas? Es que sabes que esa discusión, bueno, lo voy a decir, fue con este fachito libertario hondureño, ¿no? Siempre tienen ese discursito de gente arriba, ¿no? De que yo estudié y soy mejor que el obrero, como Salvador Nasralla, por ejemplo. Yo estudié, pero cuando uno les pide credenciales, enséñame tus estudios de verdad. Entonces, a este tipo le dije, a ver, mostrame tu título de Universidad de Pulpería, a ver qué tenés, y no contestó. Pero vos sos un vago que me estás hablando. Y ahí le contesté, no, yo estoy estudiado en esto, mi maestría, que no sé qué, ahora decime tu currículum. Por eso te lo preguntaba, porque el ataque más común es que ustedes son unos vagos, que mallantas, que solo saben tirar piedras. Y en la realidad vemos que hay gente muy preparada, ¿no? En el gobierno. Pero son contradictorios, porque al mismo tiempo es la misma derecha que dice, ustedes los comunistas que creen que solo porque leen. Sí, es mi favorito. Eso sí lo he escuchado, lo he leído y siempre es como que... Solo porque leen. Bueno, es que es precisamente porque uno lee, ¿no? Sí. O sea, pero sí, la cuestión de los ataques, en algún momento, bueno... ya nos comentabas que vivís en Francia y venís acá a visitar, pero esos ataques, más allá de desacuerdos, digámoslo así, ¿crees que sí realmente son desacuerdos o hay un aparato orientado en
atacar a personajes del gobierno Sí. en redes sociales. Hay un aparato, definitivamente, y se puede saber sobre quién orbitan. ¿Se puede? Porque los mismos que me tiran a mí son los mismos que le tiran a la cuenta de Xiomara Castro, a la cuenta de Kela Pichu, que a la cuenta de Héctor Zelaya, que a la cuenta del vicecanciller. Y son el mismo grupo y por lo general el 80-90% son cuentas falsas, sin rostro, sin nombre, con 3, 5 seguidores. Entonces sabemos que son aparatos que son pagados desde la oposición. ¿Sí? A nosotros nos tiran unas cuantas de esas ¿verdad? cuentas también, sí, con 3 Son las mismas, seguidores, 4 seguidores. Sí, si las estudias, si haces un análisis de todo el movimiento, de todos nosotros que estamos en este lado, te das cuenta que son las mismas cuentas, las mismas personas, son grandes call centers. ¿Quién los está financiando? Esa es una pregunta. ¿Y cuál crees que sea el propósito de hacer esto? Pues es que hay una idea muy tonta, ¿no? Primero en el mundo, el micromundo de X. Ajá. Sí, porque ni siquiera está la mayor parte de la población ahí, o sea. X es nada, ¿no? Y es la clase media, los niños fresas, la mayoría, y después estamos nosotros los que venimos de las redes viejas y tenemos Twitter porque todo lo teníamos. Y ahí hay mucho el ambiente de que ese es el reflejo del país en X. Cuando nada que ver, ¿no? O sea, no. solo estamos nosotros. Pero ahí estamos entre nosotros peleándonos, ¿no? Pero muchos ponen encuestas y dicen, vaya, aquí está la prueba de que Salvador Narrala es la mera. Y ese mundito de X es bien tóxico. Sí, la verdad es que por eso a mí una de las redes que menos me gusta es X, Sí. porque siempre en X es como, se da bastante discriminación, bastante discurso de odio y es bien fácil esparcir ese discurso en esa red social, pero siempre lo he dicho, o sea, no es el reflejo de lo que piensa una sociedad. Las redes sociales lamentablemente no lo son, al menos aquí en Honduras no lo son, pero mucha gente cree que sí, y creemos que buscan como de alguna manera moldear el pensamiento de la sociedad, según ellos, a través de X, como que van a cambiar el mundo. Sí, ellos creen que están cambiando el mundo ahí diciendo sus cosas y atacando. Y lo más divertido, ¿sabes qué? Por lo menos esto es una lógica de músico. Entre más me tiran, más gente me escucha. Porque por cada uno que te tira, 4 te está escuchando. Porque ellos mismos vuelven viral tu contenido sin darse cuenta. Cada vez que una persona comenta, eso te da más alcance. Y entonces al final terminas con 40 comentarios de odio, pero con 300 likes, ¿no? Y terminas con una... O sea, no hay publicidad mala, decimos los músicos. Lo importante es que hablen de vos. Sí. Entonces, también nos hacen un favor de alguna manera. Bueno, ya hablamos un poco de los bots y los ataques en redes sociales y de ese tipo de cuestiones, ese tipo de campañas. Ahora quería preguntarte algo que, bueno, a la mayoría de los que han venido se los hemos preguntado, ¿no? En 2017, las elecciones de 2017, ¿votaste por Salvador Narrala en ese momento? Yo salí del país antes. No estaba. La suerte. ¿Habrías votado por Salvador Narrala si hubieras estado acá? Sí, sin duda alguna, porque soy una persona militante de partido. Y en ese momento el partido pues vio que ese era el camino. No era alguien que me caía bien, que me ha caído bien, o sea, lo detesto, ese tipo, ¿no? Pero soy una persona que sigue línea, vengo de la militancia más radical, como te decía, y si era la solución en ese entonces, si era lo que nuestra comandancia había decidido, creo que sí, lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho muy a mi pesar después, ¿no? Como muchos, me imagino, pero por suerte no voté por él. Bueno, hablabas de que no te caía bien, que lo detestás. Esto no es por cuestiones personales, ¿no? No. ¿Por qué dirías que sentís un rechazo hacia la figura de Salvador Narrala? Él siempre ha sido un facho que admira a Allende, que fue amigo del hijo, él lo pasa diciendo. Sí, lo ha dicho, y lo dice como con orgullo. Él ha dicho que Pinochet es uno de sus ídolos ideológicos, es un facho. Bueno, vi el mensaje en la sudadera. Sí. Je suis antifacho, que sería yo soy antifacho, ¿no? Antifacho. Para la gente que no entiende de repente qué significa ser facho, ¿podrías explicar? Sí, es el diminutivo para reírse de fascista, no es un facho. Que eso lo utilizan bastante en países de Sudamérica. Los argentinos lo usan. Sí, los argentinos lo utilizan bastante. Y bueno, y ahora con Milei se puso más de moda. Es que si te fijas, el movimiento de Latinoamérica
de derecha, ya no estamos hablando de una derecha. Aquí ya no existe la derecha, aquí ya se fue más arriba de la extrema derecha. Y lo único que está arriba de la extrema derecha es el fascismo. ¿Y qué es el fascismo? Es nacionalismo, es esa cosa de cerrarnos ante el mundo, como lo quieren hacer estos personajes que para ellos hay que romper con todo el mundo, con Venezuela, con China, con Cuba, y solo hay que quedarnos con Estados Unidos. Eso es fascismo, eso es ultranacionalismo. Y esa es una de las condiciones primeras. Tienen pensamientos descabellados como los que vemos ahora con Donald Trump, de los migrantes, lo que vemos con Milei, y ahora vemos estos politiquillos de aquí que quieren imitar a este tipo de cosas. Sí. Y entonces te das cuenta que ya no estás con un movimiento de derecha, estamos ante un nuevo fascismo latinoamericano y que se está esparciendo, desgraciadamente, pero para suerte nuestra y para suerte de la humanidad, el movimiento de la izquierda está por encima en este momento histórico, con grandes presidentas como la de México, como la de Honduras, como la de Colombia, y estamos por suerte en un mejor camino. ¿Pero crees que lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, va a tener algún tipo de repercusión en Latinoamérica? Todo lo que está sucediendo, las redadas, las protestas, cómo se están peleando con el mundo entero, e incluso reforzando en el Medio Oriente todo lo que ellos califican como grupos extremistas han venido argumentando siempre. O sea, Estados Unidos ataca y justifica estas rebeliones en estos países. O sea, y ahora lo que está sucediendo en Latinoamérica, ¿crees que va a tener una repercusión similar? O sea, que va a haber un rechazo hacia Estados Unidos desde estas zonas en algún punto. Es que sí, de hecho ya se ha sentido, ¿no? Con el gobierno socialista que tenemos, se ha visto que cada vez nos damos cuenta que hay que depender menos de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, en todos esos rollos que anda, declarándole la guerra al mundo, nos salpica con cada una de esas cosas. Ahora, el primer día del ataque de Israel, el petróleo subió $8, el primer día. Y se habla de que si esto continúa aquí, se podría hasta duplicar el precio. Y eso es cosas que nos salpican a nosotros. Esas oleadas de migrantes que vienen ahora al país y ya no tienen, sin trabajo y sin nada, que dejaron a sus familias botadas, eso nos perjudica también como país. Son problemas para el país. Entonces, la estrategia de separarse, de desmarcarse de los gringos, ese es el futuro. El futuro no está a seguir viendo para Estados Unidos. El futuro son otros mercados ahora. De hecho, la integración de Latinoamérica, como se está proponiendo y como se está logrando, ese es un mejor mercado que el mercado gringo. Y no hablo de mercado en términos económicos, ¿no? Porque en términos económicos ellos siguen teniendo el poder. Me refiero más a un mercado de ideas y de propuestas y de nuevas formas de buscarse la vida, ¿no? Como el cambio, yo te doy esto, tú me das esto. En los países socialistas se promueve más esto, la solidaridad, cosa que no existe con Estados Unidos. Bueno, hemos visto el avance de China en los últimos años, o sea, un avance increíble en donde inclusive a través de, ni siquiera a través de medios, sino a través de youtubers, se ha podido revelar el avance increíble que ha tenido China en estos últimos años, con un modelo de economía planificada en donde el Estado, pues el Partido Comunista está, pues es parte de la toma de decisiones y, si no me equivoco, tiene incluso representación dentro de la empresa privada, o sea, cosas que realmente los han llevado a donde están. ¿Crees que por ese avance, por eso que ha mostrado China, ese poderío que tiene ahora económico, militar, hemos visto Rusia cómo ha ido creciendo también y cómo dejó de ser la Rusia de la que se burlaban los gringos a ser la Rusia de la que ahora los gringos se cuidan o buscan de alguna manera derribar por ese miedo a que algún día tome el control o se vuelva mucho más poderosa, mucho más estable que ellos? ¿Crees que eso hará que este colapso o que el mundo deje de ver a Estados Unidos como el país más grande, como el más próspero, como el principal aliado? Es que creo que ya estamos en la etapa de que hay que ver otros mercados ya. Como lo decís, China es el futuro ahora. Si vamos a hablar de un mercado competente con el que deberíamos de trabajar para crecer, no podemos decir que sigue siendo Estados Unidos ese mercado. Cuando está corriendo a nuestra gente, está dejando sin empleo a nuestros compatriotas, y seguir con ese discursito de dependencia de los Estados Unidos, cuando todo el mundo sabe que las nuevas potencias son estos países, Rusia, China, seguir insistiendo en no abrirse al mercado es una idiotez.
No, todas las ideologías de la historia han sido reemplazadas por otras. Sí, el feudalismo el esclavismo el feudalismo sustituyó al esclavismo, después el capitalismo al feudalismo, y el capitalismo está llamado a morir en algún momento, como cualquier ideología. Ahora, ¿cuál es el siguiente camino al capitalismo? Es el socialismo. Le guste o no le guste, ese es el nuevo capítulo histórico, digamos, que toca ahora. Y ya se está viendo en Latinoamérica, en el mundo entero. Y por eso ahora están saliendo ese montón de movimientos de neofascismo, que también están muy fuertes en Europa, en Francia, en Italia, en Alemania, están renaciendo otra vez. Y no es la excepción en estos países nuestros. Bueno, aquí en Honduras en varias ocasiones se ha denunciado al gobierno estadounidense por injerencismo, por su injerencia, ¿no?, en asuntos que le competen únicamente al Estado de Honduras, pero lo han hecho y lo siguen haciendo y probablemente lo van a seguir haciendo. Mucha gente dice, no, es que ya van con el discurso del injerencismo, que no sé qué, ¿por qué Estados Unidos estaría tan interesado en Honduras? Pero al mismo tiempo vemos en nuestra época actual Israel bombardeando Irán y Donald Trump diciendo, sí, nosotros lo sabíamos, se nos consultó y dimos el visto bueno. También dice Donald Trump, si Irán no firma ese tratado nuclear, van a desaparecer. Van a desaparecer. O sea, ¿por qué Estados Unidos siente que puede mandar al mundo entero y pisotear la dignidad de cualquier país que no se alíe con sus intereses? Porque así se construyó un imperio. El imperio romano no se construyó con acuerdos políticos, se construyó con guerra. El imperio del Vaticano se construyó con guerras. Yo creo que Estados Unidos es un país expansionista y la única forma de expandir es el control militar primero para después controlar políticamente, pero primero es la fuerza siempre. Y Estados Unidos es el modelo de todo este siglo. Tienen más guerras que con Somalia, que con Cuba, que con Vietnam, que con Camboya, no sé qué. Y ahora metido en Irán, metido en Yemen, metido en Israel, que molestando al Líbano, que molestando al otro. Es un imperio. La gente de derecha, cuando decimos la palabra imperialismo, los cree como que somos fanáticos ideológicos. Sí. Y no es así. Por eso la pregunta, porque vemos las pruebas, pues. O sea, vemos un Estados Unidos diciendo, si no firmas este acuerdo, te voy a bombardear. Sí. O sea, es un imperio. Es el imperio y por eso también sacamos la conclusión, como todo imperio está llamado a caerse. Y lo que está pasando hoy en día con Estados Unidos es el preámbulo de esa caída. ¿Crees que sí estamos viendo la decadencia del imperio estadounidense actualmente? El capitalismo, pienso. Porque la imagen de Estados Unidos es más que todo eso, es el capitalismo. Y creo que sí está viviendo una etapa que quizá en los próximos 30 años, 50, estemos viendo ya un cambio de modelo mundial. Sí, tal vez sea el camino China. No estoy diciendo que tal vez el socialismo va a ser ese camino, aunque yo sí lo creo, sí lo pienso, mejor dicho. Pero creo que sí, estamos ante una década en donde vamos a ver la caída del imperio gringo. Y bueno, incluso están pasando cosas que no habían pasado antes. Vemos California, que básicamente tiene un pleito con el gobierno federal. O sea, California, donde ya se han dado discusiones sobre incluso separarse de los Estados Unidos. Y hay que recordar que California fue en su momento parte de México también. México. Que nadie es ilegal en tierra robada, dicen. Exacto. Y ahí, así es. Así les dicen a los gringos. No, pues yo sí creo. Estamos viendo la decadencia. Y es que mira, cuando miras que una persona como Trump puede llegar a ser presidente, ya dices, bueno, aquí hay un problema, ¿no? Sí. Bueno, hablando específicamente de Trump, hay muchísimas cosas que podríamos discutir, como por ejemplo, las redes sociales de Trump, o sea, parecen que fueran parodia ya a este punto. Sí. O sea, publican cosas que realmente uno se pregunta, ¿es en serio? ¿Es en serio? Que la cuenta de la Casa Blanca o del presidente de los Estados Unidos publique esto. Y sí. Ahí se refuerza eso. Que te das cuenta que un país está mal, está jodido. Sí. Cuando tienen un presidente como Trump, cuando los mismos latinos votan por él. Bueno, aquí tenemos nuestro mini Trump, ¿no? El Narral. Y cuando te das cuenta de que tipos así, desquiciados, incoherentes, totalmente locos, pueden llegar a ser una opción para personas. Y da miedo a veces. ¿Cómo pueden llegar a ser opción para personas? Milei es un caso. Es un payaso. Una persona que, ese sí es fascista, mira, cuando habla de los comunistas,
parece que es Hitler hablando de los judíos, que basuras, insectos, que somos superiores a ustedes, Sí. somos superiores hasta estéticamente. Hasta estéticamente, habla del estético, Sí, o sea. lo dice. Entonces, eso, cuando dices, ¿cómo un loco así puede ser presidente de un país? Y un Bueno. país tan grande como lo es Argentina, ¿no? Argentina. Bueno, ha sido un placer hablar sobre todos estos temas. La verdad es que ha sido una plática bastante enriquecedora. Las cámaras, los micrófonos tuyos para que le des un mensaje a la audiencia. Bueno, feliz, gracias a la gente por escuchar, ya que hemos estado hablando de Café Huancasco, gracias por el apoyo infinito. Pues estamos en esta fecha de 28 de junio y lo único que sale del corazón es agradecer, decirles que vamos a seguir en las calles, otra vez vamos a tocar pronto, no vine aquí solo para pasear. Genial, genial. Atención, 28 de junio. Bueno, vamos a estar pendientes sin duda alguna de escuchar lo nuevo de Café Huancasco e ir a disfrutar ahí Sí. con esta agrupación que sin duda alguna fue emblemática y sigue siendo emblemática para los movimientos sociales, para todos aquellos que al día de hoy se siguen considerando resistencia. Gracias, Pavelín, por habernos acompañado. Y ojalá que no sea la última vez, ¿no? O sea, Gracias. sabemos que vivís en Francia, pero cada vez que estés por acá, de repente, si tenés un momento para venir a visitarnos y hablar con nosotros, las puertas están abiertas. No, va a ser un gusto. Bueno, hermano. y a usted muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Las Cosas Como Son con Pavelín Núñez. Hasta la próxima.